Bueno, vamos a, digamos, continuar, porque ya dimos una introducción al tema, con este tema de esta mañana. Ustedes saben que estamos estudiando sobre el Espíritu Santo, ¿cierto? Y alguien dijo que necesitamos conocer más de nuestro mejor amigo. Y nuestro mejor amigo es el Espíritu Santo. Vamos a ir entonces al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Qué bendición poder acercarnos a su palabra y ser conscientes de que es a través de su palabra que Dios nos alimenta. Es el alimento para nuestras vidas, y sin alimento nosotros moriríamos, pero Dios nos alimenta con su palabra. Lucas capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer unos cuantos versículos. Yo le pido por favor que trate de estar concentrado en la lectura. De lo contrario no vamos a entender nada, ¿sí? No vamos a entender, hay que concentrarnos en la lectura. Si usted no alcanza a mirar, entonces simplemente escuche, estamos leyendo la misma versión. Esta versión es la misma que tenemos acá. Dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: deben orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dice: acaba de llegar de visita a un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Versículo 7 dice: supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Pero yo les digo, dice Jesús, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas, debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando a la puerta y se les abrirá. Versículo 10. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Versículo 11 dice: ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿le darían una serpiente en su lugar? O si su hijo les pide un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? ¿Qué dice? Se lo dirá. Qué bonita es esta enseñanza. Es una enseñanza que de verdad, como cualquier parte de la palabra aplicada, puede cambiar nuestras vidas radicalmente. Bueno, los evangelios presentan a Jesús como un hombre de oración. Ustedes saben que Jesús fue un hombre de oración. Dice la Biblia que Él se retiraba con frecuencia a los lugares solitarios, ¿no? Jesús no le gustaba orar en público. Él prefería orar solo. Dice, Él iba al monte o iba al desierto. Esa es la verdad. Pero un día, dice, los discípulos lo vieron orando y le dijeron que les enseñara a orar. Hay que aprender a orar, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí? Ahora, otra pregunta, ¿usted cree que sí sabe orar? No me respondan, o sea, es para que se lo respondan ustedes mismos. ¿Usted cree que está orando bien? Bueno, no importa. Si no está seguro, hoy vamos a aprender cómo orar bien.
¿sí? Porque a veces, hermano, a veces nosotros decimos, sí, yo oro y Dios no me responde. Pero dice Santiago, a veces Dios no nos responde porque oramos y oramos mal, dice, ¿no? Entonces se puede estar orando mal. Y todo lo que uno haga mal, pues va a terminar mal. Así que hay que aprender a orar. Ahora, los discípulos, ellos nunca habían oído de oración, claro que sí. Los discípulos eran judíos y los judíos oraban mucho. ¿Recuerdan ustedes? Que el templo estaba abierto las 24 horas del día, creo, o no sé si de día y de noche, pero de día estaba abierto. Y dice que tenían la costumbre de orar, ir a orar 3 veces al día, ¿cierto? En la mañana, al mediodía y en la tarde. Oraban mucho. Pero ellos en algún momento sintieron que necesitaban aprender a orar. ¿De quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús oraba diferente a como oraban los judíos y los fariseos. ¿Lo recuerdan ustedes? La oración de Jesús era diferente. Es más, fue tanto que Jesús un día dijo, ustedes no deberían orar más como oran los fariseos. ¿Lo recuerdan ustedes? No oren como oran los fariseos, porque los fariseos oran así y así y así, más ustedes deben orar así y así y así. Bueno, esa es otra enseñanza. ¿Cómo era que oraban mal y cómo es que hay que orar bien? Pero Jesús oraba diferente. Entonces los discípulos le dijeron, nosotros queremos orar como tú oras. Y de verdad, nuestro deseo debe ser aprender a orar como Jesús oró, como Jesús oró. Bueno, entonces lo primero que Jesús hace en respuesta a esto, ¿qué es? Vamos a volver a mirar los textos que leímos. Entonces el versículo 2, en respuesta a esa petición, dice, Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. ¿Y qué fue lo que les enseñó ahí? El Padre Nuestro, ¿cierto? Aquí en esta versión está un poquito diferente, pero en la Reina Valera, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el que ya sabemos de memoria desde chiquitos, ¿no? Ahora, es una oración modelo, ¿no? Es una oración modelo. No es una oración para que la repitamos al acostarnos y al levantarnos de una manera automática, no. Porque eso es lo que hace el mundo equivocadamente. Entonces, órese un Padre Nuestro. ¿Usted alguna vez no le dijeron vaya y rece 5 Padre Nuestros? 3 Ave Marías. De pronto se lo dijeron. Y la persona va y recita los 3 o los 4 o los 5 porque se lo sabe de memoria. Pero lo que Jesús quiso decir es que esa oración modelo contenía por lo menos 11 pasos que debíamos tener en cuenta en el momento de orar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros necesitamos dirigirnos a Dios de otra manera, ¿sí o no? La petición en el Padre Nuestro solo es ¿por qué? Cuando dice una petición, el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Pero si usted un día no necesita pan, sino que necesita salud, o usted necesita protección, usted necesita... Entonces es simplemente una oración que se tiene que adaptar. Algún día tendremos la oportunidad de estudiar los 11 pasos que aparecen ahí. Pero hoy vamos a estudiar otra cosa. Entonces, Él les enseña la oración modelo, ¿no? Entonces, bueno, pero a donde quiero ir yo es, al versículo 5, miren lo que dice, ya les dijo la oración modelo, y luego dice, luego, conectado a eso, dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles, ¿qué dice? ¿Cómo es que dice? Más acerca de la oración. O sea, que el Padre Nuestro no es todo lo que tenemos que saber con respecto a la oración. Jesús complementa la enseñanza de la oración con algo más. Por eso les digo, un Padre Nuestro recitado, sin conocer el significado, no es una buena oración. ¿Sí? No es una buena oración. Entonces dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. ¿Y cuál es la historia? Bueno, ahí está. ¿Sí se grabaron la historia? ¿Cuál era la historia, no? Resumo. Un hombre dice, bueno, esto él se lo inventó en ese momento, dice, un hombre, ¿no? A un hombre o a una familia le llegó una visita a medianoche. Bueno, no es casualidad, ¿no?, que le haya dicho a medianoche. A las 3 de la mañana, ¿no, hermano? Hermano Olivia. A las 3 de la mañana. Llegó la visita a medianoche. Y ese señor no tenía nada que darles. Entonces fue y buscó por todos lados, ¿no? Donde ponía el pan, donde ponía nada. ¿Y ahora qué hago?
Entonces dijo, voy a ir donde mi vecino, donde mi amigo, para que me preste 3 panes para poder darles de comer. Fue y tocó, ¿no? Donde el amigo, convencido de que le iban a dar lo que le daban. ¿Y qué dice el amigo? Responde desde allá adentro del dormitorio, dice, no me molestes, le dijo, ¿no? Ese es el término que se utiliza aquí. No me molestes, ¿por qué? Porque ya estoy acostado, ya le eché seguro a la puerta y mis hijos ya están dormidos y no me voy a levantar a darte nada. Definitivamente fue una negativa rotunda. Ahora, entonces miren lo que dice el versículo 7. Dice, supongan que ese amigo, bueno, ya lo leímos, ¿no? El 8. Pero, dice Jesús, pero, hay un pero ahí. O sea, el pero, ¿qué pasa? Cuando hay un pero, ¿qué significa? Que las cosas pueden cambiar, ¿no? Yo le digo esto, pero, bueno, esto puede cambiar de alguna manera. Pero yo les digo, aunque no lo haga por amistad, si sigue tocando la puerta el que necesita el tiempo suficiente, él se levantará y le dará lo que necesita debido a su audaz insistencia. Las otras versiones dicen debido a su importunidad. Sí, así dice, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, el hombre no se rindió. Ya le dijeron que no, pero siguió tocando. No, tal vez el otro se quedó callado un rato y luego vuelve por tercera vez y toca. Entonces él dijo, este señor me parece que no se va a ir de aquí. Este señor no nos va a dejar dormir en toda la noche. Entonces me voy a levantar y le voy a dar lo que necesita para que se largue y me deje dormir en paz. Bonita la enseñanza, ¿verdad? Entonces, pero hay una cosa que el Señor dice, no le dio lo que necesitaba por amistad. O sea, no se lo dio de buena gana. No se lo dio de corazón, se lo dio porque se vio presionado por la insistencia de su amigo. Ahora, ¿a qué se parece esta parábola? ¿Han leído ustedes otra parábola parecida a esta? La de la viuda y el juez injusto. ¿Lo recuerdan? Una viuda iba delante de un juez porque tenía un problema y quería que le hicieran justicia y ese juez nunca le hizo justicia. Y ella dice que iba todos los días, porque era un juez malo. Era un juez malo, dice textualmente. Pero iba todos los días. Entonces, un día dijo el juez, esta viuda me tiene harto, me tiene cansado, ¿no? Le voy a hacer el favor, no sea que me saque la paciencia. Bueno, le voy a hacer... Tampoco le hizo justicia porque era justo, así como el otro no le dio los panes porque era bueno, sino por la insistencia. Ahora, hay una cosa importante que nosotros debemos entender aquí. Aparentemente el pasaje compara a Dios con el amigo insensible y con el juez injusto, pero ¿será verdad eso? ¿Será que Dios está comparando a Jesús, compara al Padre con la indiferencia y la injusticia? No. Y lamentablemente eso es lo que nosotros hemos percibido. Por eso nosotros pasamos días y semanas y llorando y ayunando y lamentándonos y arrodillados en granos de maíz para que Dios nos oiga, nos atienda. Entonces es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Es para que nosotros entendamos que podemos ir con confianza a Dios porque Dios no es un juez injusto ni es un amigo indiferente a nuestra necesidad. No sé si me estoy haciendo entender, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que sigue diciendo. Leamos un poco más, por favor. Dice el versículo 9. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando a la puerta y se les abrirá. El versículo 11 dice, ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿le darían una serpiente en su lugar? Esta es la clave aquí, ¿no? O si le piden un huevo, ¿les pondrían un escorpión o un alacrán? Porque a eso se refieren, un escorpión es alacrán. Y dice, no. Definitivamente, no. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice, echa mano a la conciencia de nosotros como padres. Nosotros somos padres aquí, ¿verdad? Bueno, algunos no, toda la mayoría somos padres. ¿Qué no es capaz de hacer un padre por un hijo?
¿Quién no es capaz de ser un padre por un hijo? Pues es capaz de poner la vida por la vida del hijo, ¿sí? Podemos dejar de comer, podemos dejar de dormir, podemos dejar de vestir, podemos, mejor dicho, lo que sea lo dejamos de hacer por nuestros hijos. Pero miren lo que dice el versículo 13. Dice, así que si ustedes, gente pecadora, la versión Reina Valera dice, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ahora, ¿qué está diciendo acá? Bueno, él dice, miren si ustedes son padres, son madres, ¿y cuántas cosas han hecho ustedes por sus hijos? Hasta lo imposible lo han hecho por sus hijos, ¿no? Y eso que son malos, y si ustedes siendo malos, bueno, si su niño se levanta y le dice, mamá, quiero un huevo, tengo ganas de un huevo, entonces el papá le va a decir, sí, mijito, ya le voy a dar un huevo, y busca un alacrán y se lo pone en la mano. ¿Será que un padre es capaz de hacer eso? O quiero pescado, entonces va y consigue una culebra y le da una culebra. No, dice, ningún padre es capaz de hacer eso. Entonces, ¿cómo pueden pensar ustedes que el Padre que es perfecto, porque nuestro Padre Celestial es perfecto, y el amor del Padre es perfecto, ¿cómo pueden ustedes pensar que su Padre no les va a dar a ustedes lo que necesitan y se lo pidan? Entonces la comparación es totalmente contraria, ¿no? El injusto, hasta el injusto puede conmoverse frente a la necesidad de su hijo o de su vecino, o el caso de la viuda, hasta el injusto. Ahora, Dios no es injusto, Dios es un Padre perfecto. Entonces Él se complace en bendecir a sus hijos. A Él le gusta bendecir a sus hijos. Dios se siente bien cuando bendice a sus hijos. Y obviamente se siente mal cuando ve que sus hijos están, ¿qué? Sufriendo, están mal. Entonces, la lección es, ¿para qué? Es para animarnos, ¿a qué? A seguir creyendo, a seguir buscando y a seguir orando, a no desanimarnos. Ahora, si usted ora y recibe, dele gracias a Dios, pero siga orando. Siga orando. ¿Sabe por qué? A veces Dios, por ahí yo escuchaba a las hermanas, ¿no? Conversaba y decían, porque es que a veces viene una tras de otra, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere mantenernos pegados a Él. Porque como seres humanos, a veces si Dios nos respondiera a una oración y nosotros solo lo buscáramos por la respuesta de esa oración, entonces ya no necesito a Dios. Y de hecho hay gente que lo hace así. Pero estamos en un desierto, mis amados. La vida es un desierto. Usted sabe que la vida, el desierto no es apto para vivir, ¿o sí? Serpientes y escorpiones. De nuevo está la figura ahí de serpientes y escorpiones, ¿no? Dios le dijo al pueblo de Israel que los iba a llevar por un desierto lleno de serpientes y escorpiones. ¿Qué significa eso? Problemas. Y esa es la vida del cristiano, desde que conoce a Cristo hasta que el Señor venga y se lo lleve. Hermano, por eso usted no se extrañe que salga de una y pase a otra. Hermano, pero el problema no es que haya dificultades en nuestro camino. El problema, ¿sabe cuál es? Es que Dios no esté con nosotros para ayudarnos en estas dificultades. Dios nunca prometió que no iban a haber tropiezos en el camino, jamás lo prometió, ¿o sí? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido, ¿sí? Ahora, el asunto es este, hermano, que en este trayecto de la vida, dura, difícil, con tantos tropiezos, usted solo no va a llegar a ninguna parte. Usted y yo vamos a llegar al final, a la tierra prometida, al cielo nuevo y a la tierra nueva, siempre y cuando estamos de la mano de ¿quién? Del Espíritu Santo. Siempre de la mano del Espíritu Santo. Ahora, eso nosotros lo tenemos que tener claro. Entonces, esta parte nos lleva a tener clara la realidad de quién es al que le estamos pidiendo. Mire, esa es una parte importante también. Inicialmente estábamos hablando de la fe, ¿verdad? Y hablamos de la higuera que el Señor maldijo. Y yo les decía, es la única parte que yo recuerdo que el Señor maldice algo. Porque el Señor no vino a maldecir, sino a bendecir. Pero ese día maldijo a la pobre higuera. Ni culpa tenía la higuera. Pero lo hizo para enseñarles una lección a los apóstoles, ¿no? ¿Cuál fue la lección? Dice que el Señor fue a buscar fruto en esa higuera, abrió las hojas porque estaba muy bonita y no encontró
encontró nada. Entonces, ¿qué dice? Dice que la maldijo. Bueno, le dijo, ¿no?, que se secaría desde la raíz. Y se fueron. Bueno, los discípulos no le pararon muchas bolas al asunto y se fueron. Al otro día regresaron por el mismo camino y a Pedro le llamó la atención de que la higuera estaba, ¿qué?, seca. La higuera estaba seca, ¿no? Entonces Pedro dice, Señor, ¿cómo así? Mira que esa higuera que maldijiste ayer amaneció seca y está muerta. Y Jesús no dice, sí, esa higuera, no, por no tener fruto, ¿no es cierto?, tuve que maldecirla y que yo no sé qué, y ustedes tienen que maldecir a los que no dan fruto, y yo voy a maldecir a los que no dan fruto, como algunos enseñan. No. ¿Qué sigue diciendo? El pasaje, mire, vamos a leerlo un momento porque me parece importante. Eso está en Marcos 11, ¿no? Marcos 11. Quiero que lo leamos porque Marcos 11, a partir del versículo 20, ¿no?, comienza, dice, bueno, ahí está la historia. Los discípulos, dice, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchito desde la raíz, marchitado. Pero recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos, ¿qué les dijo? La última parte del texto, ¿qué les dijo? Tengan fe en Dios. Entonces la lección de la maldición de la higuera, ¿para qué fue? Para enseñarnos cómo debemos creerle a Dios. Fue para enseñarnos eso. No fue para enseñar que Dios va a maldecir a los que no dan fruto y que, bueno, todo eso. Fue para enseñarnos. Y miren lo que sigue diciendo. Dice el versículo 23, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. ¿Por qué? Les digo, dice el 24, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido será suyo. ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué hizo Jesús? Dos cosas. Declaró con su boca y creyó. Y la higuera se secó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Tenemos que declarar y tenemos que creer, hermano, porque a veces declaramos con la oración, pero no creemos con el corazón. ¿Se puede o no se puede? Sí pasa. Y se convierten esas oraciones en rezos, ¿no? Y yo oro por una necesidad hoy, y oro por esta misma necesidad mañana, y dentro de un año estoy orando por la misma necesidad. ¿No ha pasado así? Por la misma necesidad, ¿no es cierto? Y esa oracioncita ya se hace parte de mi vida. Y nos damos consuelo, ¿cierto? No, es que a veces Dios dice que sí, a veces Dios dice que no, a veces Dios dice que espera. Nos damos consuelo por eso, ¿sí? Pero ¿qué dice la Escritura? Si tienen fe y declaran la palabra, entonces podrán hacer cosas tan imposibles de realizar como hacer que un monte se pase y se vaya al mar. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿No? ¿Cuando estemos en el cielo? No, el día que ustedes lo declaren y lo crean. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese día? ¿Quién le pone fecha a esa bendición? ¿Dios o nosotros? Nosotros le ponemos la fecha. ¿Cuándo le ponemos la fecha? El día que creamos. Ahora, pero hay que declararlo, ¿no? Recuerden que la palabra tiene poder. Entonces, declare que usted es sano y créalo en el corazón y comience a vivir en la bendición que usted acaba de declarar. No sé si me hago entender. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús realmente maldijo ahí? No fue la higuera. Lo que el Señor quería que se maldijera era la incredulidad. Porque es la incredulidad la que nos ha mantenido lejos de las bendiciones que Dios ya pagó para nosotros, ¿o no? ¿Qué dice Jesús? Yo llevé sus enfermedades, ¿o no? Yo pagué por sus dolores. La paz, ¿no? El beneficio de la paz fue sobre mí. Y por mis llagas fueron curados. Y Él no le puso límite ni condiciones. Ahora cantábamos
esa canción que dice amor sin condición. Pero ahí estamos nosotros. Voy a presentarme delante de Dios a pedir algo y el enemigo me trae todo el historial de mis pecados a la mente. ¿Es así o no es así? Pero ¿será que yo puedo? ¿Será que soy digno? ¿Será que Dios me responde? Es que yo hice. ¿Sabe qué dice Dios? Dice que Él toma nuestros pecados, los echa al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y Hebreos dice, y jamás me volveré a acordar de sus iniquidades. Ahora, si el ofendido no se acuerda, ¿por qué tengo que acordarme yo que soy el ofensor? ¿Sabe a quién le debemos eso? Al enemigo, que es nuestro acusador. Porque al enemigo no le interesa que usted reciba la bendición. Él quiere que usted esté enfermo. Porque si usted vive enfermo, usted no va a ser un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Pero quién lo decide? Nosotros. ¿Cierto que sí? Nosotros lo decidimos. Entonces, cuando hablamos, hermano, de que al Padre Nuestro le faltaba algo, que era, bueno, podemos decir que son dos cosas importantes, ¿no? Para que una oración, las oraciones son para pedir lo que necesitamos delante de Dios, ¿verdad? Para eso se hicieron las oraciones, para poner delante de Dios nuestras necesidades. El Señor lo dijo: todo lo que los aflija, todo lo que los angustia, tómenlo y llévenlo a Dios a través de la oración. Entonces, esto es una realidad que todos hacemos. Mire, el complemento para la oración es lo siguiente: puede haber un buen discurso de oración. Podemos orar la oración más bonita, ¿no? Con las palabras más elegantes. Pero si a esa oración no le ponemos actitud, la actitud correcta, entonces la oración queda incompleta. Por eso él le dice: esta es la oración modelo, pero además de esta oración, de lo que van a decir, tienen que ponerle ¿qué? Una actitud que sea correcta. ¿Y cuál es esa actitud correcta? Bueno, ahí él nos está diciendo de que tenemos que pedir, pero tenemos que creer. ¿Es cierto? Creer. Y la actitud correcta es acá en el corazón. ¿Qué percepción, le decíamos, tiene usted de Dios cuando va a orar? Esa es una actitud, ¿verdad? ¿Por qué el Padre Nuestro comienza así? Padre Nuestro. ¿Por qué comienza así? Porque Dios quiere que tengamos de Él la visión o la percepción de que es un Padre. ¿Por qué no comienza? Y ustedes van a hablar así: Señor Dios Todopoderoso, Rey de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Dios quería que antes de orar, lo primero que usted sienta es que se está dirigiendo ¿a quién? A un Padre. Y no es cualquier Padre. Es un Padre que, bueno, perfecto. Decíamos anoche que muchas personas no han tenido una buena imagen de sus padres terrenales, ¿no? Y al no tener una buena imagen de su padre terrenal, de pronto eso puede interferir, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen: yo ni conocía a mi papá. Entonces no sé del amor de un padre. No, nunca lo conocí, no tengo esa satisfacción de haber tenido el abrazo de mi papá, o que él estuviera ahí cuando yo necesitaba algo, ¿no? O sea, tienen una imagen muy distorsionada de los padres. Por eso el Señor insiste: los padres del mundo son malos, pero yo no. Entonces, cuando usted se vaya a dirigir a Dios como Padre, tiene que sacar de su mente la imagen del padre malo que le tocó y decir: hoy tengo un Padre bueno. Amén. Hoy tengo un Padre bueno. Ese Padre que no tuve, ya lo tengo. Ese Padre que nunca me abrazó, ya está aquí para abrazarme. Ese Padre que nunca me dio nada, ya está aquí para darme todo lo que necesito. ¿O no? Esa es la percepción que Dios quiere que tengamos cuando Él comienza la oración con Padre Nuestro. Pero si usted se acerca a Dios diciendo: pues que todo lo respira. Dios es un Dios que está con el látigo listo para descargarlo sobre la espalda del que ha pecado. Hermano, ni ganas de acercarse a Dios le da. ¿Sí? Es como cuando nosotros éramos chicos, ¿verdad? Cometíamos un error y si sabíamos que el papá era bravo, ¿qué hacíamos? Correr, hermano, y dar vueltas, ¿no es cierto? Y vueltas a la casa, porque nos daba miedo encontrarnos con ese papá, porque sabíamos que estaba esperándonos con el rejo.
¿sí? Y algunos que amanecían en el monte y otros decidían irse de la casa y nunca más volver, por miedo al castigo, ¿no? Pero el Padre que tenemos hoy no es un Padre que nos está esperando para castigarnos, no. Qué bonito es entender eso, ¿verdad? Y eso el Señor nos lo dio a entender con la parábola del hijo pródigo, ¿la recuerdan? ¿Cuántas ofensas le hizo el hijo pródigo a su padre? Muchas, ¿no? Rebelde, desagradecido, grosero, lo abandonó, ¿no es cierto? Y se fue. Se fue. No tuvo en cuenta el amor que ese padre le había dado. Pero cuando él se vio ya en condiciones, ¿no? En las peores condiciones, él dice, bueno, reflexiona, ¿no es cierto? Y dice, volveré a mi casa, ¿recuerdan la historia? Volveré a mi casa, ¿no? Pero con la mentalidad de que voy a encontrar a un padre enojado. Esa era la mentalidad que él tenía, porque él dijo, le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ¿qué? Ser llamado tu hijo, voy a ser uno de tus jornaleros. Esa era la mentalidad que tenía él. Mi padre tiene que estarme esperando para tomar venganza de lo que hice, entonces yo le voy a decir, tranquilo papá, yo no quiero que seas mi papá, yo simplemente quiero ser un peón tuyo. Esa era la mente escasa que tenía este hijo. Cuando el hijo llega, mire usted, ¿no? Qué bonita. Esa palabra me ha bendecido tanto en mi vida, tanto. Que yo digo, si no fuera por esa palabra, yo ya tal vez ni estuviera sirviendo a Dios. Porque todos le hemos fallado. Y le seguimos fallando y tal vez le vamos a volver a fallar. ¿Cierto? Pero entonces dice que el padre vio a su hijo de lejos, ¿no? ¿Te acuerdas la historia? Parecía que él siempre lo estuvo esperando. Siempre, ¿no? Como el papá o la mamá que se hace a la ventana, ¿no? A esperar ver allá a lo lejos, ¿no? Esa silueta de su hijo. Lo estuvo esperando. Y cuando el hijo llega, pensando que el padre lo iba a humillar y lo iba a castigar, entonces ¿qué hace el hijo? El padre corre y ¿qué? Lo abraza, ¿no es cierto? Qué bonito, ¿verdad? Lo abraza así cochino como venía, oliendo a cochera, porque él venía ¿de dónde? ¿De dónde venía él? De cuidar cerdos. Y venía oliendo mal, y el padre lo abraza, ¿no es cierto? Y luego lo lleva a su casa. Mire lo que hace. Le pone un vestido nuevo, ¿no? Un vestido nuevo, ¿eso qué significa? Le limpia su suciedad y le da una nueva imagen, ¿sí? Una imagen limpia. Pero además dice que le coloca un anillo ¿en qué? En su dedo, un anillo de oro en su dedo, y eso significa autoridad. Entonces no vas a tener lo que estabas pensando que tendrías, que era ser un peón. Tú tienes autoridad y eres mi hijo de nuevo. Tienes el lugar que abandonaste aquí, lo tienes, y esto significa que eres mi hijo de nuevo. Qué bonito, ¿verdad? Y dice que le puso también calzado nuevo, ¿sí? Calzado nuevo. Ahora, eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿sí? Eso es lo que hace Dios con nosotros. Así que el diablo jamás le puede engañar a usted diciéndole, como usted cometió un pecado, entonces Dios lo va a rechazar, hermano, porque hay una verdad que se llama la justificación por gracia. Y la justificación por gracia significa, yo fui perdonado no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo fui justificado no por mis acciones, sino por la acción de Cristo. Y por la obediencia de uno solo, todos fuimos contados como obedientes. Y por la justicia de uno solo, todos fuimos contados como justos. Ahora, cuando usted se presente delante de Dios, a pesar de que sienta que ha cometido errores, preséntese como justo, no como pecador. ¿Sabe por qué? Porque si usted se está presentando en el nombre de Jesús, amén. Y la Biblia dice, ¿estamos escondidos en quién? En Cristo. ¿Eso qué significa? Significa que cuando usted se presenta delante de Dios, y Dios el Padre no lo ve a usted con sus errores, sino que ve a Cristo, porque usted está detrás de ¿quién? De Cristo. Entonces todavía insistimos en sacar la cabeza por ahí, por un ladito, y decirle, hey Padre, aquí estoy yo, el sucio, el pecador. No, cúbrase con la obra de Cristo. Y sienta que a pesar de que no es perfecto, usted es un hijo de Dios, merecedor
de su perdón y de su bendición. Así que el enemigo jamás podrá decirle a usted que no es digno, porque Cristo lo hizo digno. Cristo lo hizo digno. Y vamos a tener puertas abiertas para recibir la bendición que Él tiene para nosotros, ¿sí? Hermano, el que nos ha tenido lejos de la bendición no es Dios, es Satanás con sus mentiras. Él es el que nos ha tenido lejos. Ahora sí, yo quiero que miremos la última parte para ir terminando. Y es Lucas, el texto que estamos leyendo, el 13, ¿no? 11:13. Mire lo que dice ese texto, que es definitivo. 11:13. Ahí termina el párrafo. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará? ¿Qué dice? El Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Ahora, mire, entendámoslo así de esta manera, lo que Dios nos está diciendo. Una cosa. Cuando Dios nos enseña sobre el Padre Nuestro, ahí aparece en una lista, ¿cierto? Bueno, el pan nuestro, que venga tu reino, bueno, estas cosas. Es una lista de peticiones. Pero es curioso que cuando el Señor cierra esta enseñanza, es curioso eso, Él no dice, y Dios le dará el pan a que se lo pida, le dará la salud al que se la pida, le dará la protección al que se la pida. Simplemente cierra con una frase, y es, ¿cuánto más Dios no les dará que el Espíritu Santo a quienes se lo pida? ¿Sabe por qué? Y esto es lo que tenemos que entender. Mire, todo lo que nosotros necesitamos, lo más importante, lo más indispensable, Dios nos lo dio a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Si usted tiene al Espíritu Santo en su vida, tiene todo, absolutamente todo. Y vamos a ir a Gálatas, ¿no? Que es un texto que ustedes conocen, que son los frutos del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Creo que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Ahí lo dice de otra manera. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, y sigue diciéndolo más. Ahora, yo quiero que me den un tiempito para comentarles algo muy importante aquí, y es estas cosas, ¿no? Y otras que se mencionan ahí son la llave para obtener todo lo demás. Lo que el Espíritu Santo da, ese paquete que el Espíritu Santo nos da, eso es lo que abre la llave para todo lo demás. Porque vamos a mirar así el amor. El amor me beneficia a mí y beneficia a ¿quiénes? A los demás, ¿cierto? Y si yo amo de verdad, voy a tener recompensa de parte de Dios, porque dice, yo amo a los que me aman, ¿sí? Y los que aman a Dios aman también a ¿quiénes? A los demás. Entonces, al darme amor, me está dando una herramienta para bendecir mi vida. No sé si me hago entender. Ahí está. Ahora, la segunda parte de la que habla ahí es la alegría y la paz, o gozo, ¿no? ¿Usted cree que el gozo trae y la paz trae beneficio físico? ¿Qué dicen ustedes? Hermano, nunca lo vaya a dudar, ¿sí? La alegría y la paz traen un beneficio inimaginable para nuestro cuerpo. ¿Cuál es el problema más grande del ser humano? Las enfermedades, ¿cierto? Las enfermedades se han apoderado de nuestras vidas. Y la mayoría de las enfermedades del cuerpo tienen origen, ¿dónde? En el alma. Un alma perturbada, un corazón, hermano, lleno de miedo, es un foco, ¿no? Donde se generan todas las enfermedades posibles. Todas las enfermedades. Entre más la vida se pone difícil, entre más el mundo se aprieta, entre más la economía falla, entre más los gobiernos son corruptos, entre más noticias malas, hermano, nuestro corazón comienza a perturbarse, a llenarse de angustia, de miedo. Y eso no se queda ahí, sino que eso resulta en el dolor de cabeza, eso resulta en la gastritis, eso resulta en la tensión alta, eso resulta en los tumores. Todo es debido a eso. Entonces, mire, si usted logra tener la paz del Espíritu Santo, usted tendrá una vida no solo tranquila, sino sana, porque la paz sana. Romanos 8:6, mire lo que dice Romanos 8:6. Romanos 8:6
Ahí habla del Espíritu Santo, ¿no? Ustedes conocen el texto. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero miren lo que dices, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva ¿a dónde? ¿A dónde lleva la última parte? A la vida y a la paz. La vida y la paz están ¿qué? Relacionadas íntimamente. Si hay paz, hay vida. Si hay paz, hay salud. Si hay paz, hay todo. Pero si no hay paz, hermano, si no hay paz, lo que puedo esperar es lo peor. No, todos nosotros hemos visto gente, hermano, que decíamos anoche que parecen piedra, ¿no? Parecen una piedra, dicen. Nada los toca, nada los conmueve, nada los afecta. Parecen, dice que tienen corazón de piedra, ¿sí? Hermano, y nosotros deberíamos tener un corazón, tratar de tener un corazón de piedra, o sea, no en el sentido negativo, ¿no? Sino en el sentido de curarnos para que nada destroce ni dañe nuestro corazón, porque eso se llama paz, ¿sí? Y esas son las personas que viven más y viven bien, ¿o no? Pero también conocemos personas, hermano, que todo el tiempo viven ¿qué? Angustiados, ¿no? Todo el tiempo angustiados, todo el tiempo hablando de lo malo, todo el tiempo hablando de lo peor, todo el tiempo temiendo lo peor, todo el tiempo teniendo que no salga porque puede pasarle esto, que mire que si me voy los ladrones van a entrar, que mire que si me tomo esto me va a hacer daño, que mire que esto, una vida tan tensa. Y no nos damos cuenta que esa vida de tensión está matándonos físicamente, ¿sí? Está matando. En estos días un amigo murió, ¿no? No sé si ustedes se dieron cuenta. Bueno, era un compañero de estudio, siempre tuvimos contacto, ¿no? Y él era un deportista, ¿no? Era un deportista, jugaba fútbol, hacía bicicleta. Y de pronto un infarto fulminante. Es decir, aparentemente por fuera todo está bien, pero por dentro hay remolinos, hay tormentas que dañan el corazón, que dañan las válvulas, que dañan los pulmones, que dañan todo. Hay gente que dice que siente que el pecho le duele. ¿Usted ha sentido que el pecho le duele alguna vez? Me duele el pecho, me va a dar un infarto, ¿no? El corazón me va a fallar, no puedo respirar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se angustia, los músculos se tensionan y comienzan a aprisionar los pulmones. Y al aprisionar los pulmones, usted no va a poder respirar. ¿Qué le dice el médico? Respire y relájese. Y cuando usted respira y se relaja, como que esa opresión se va yendo. ¿Quién produjo eso en su vida? Usted. Con la tensión, con el miedo, por esperar cosas. Anoche un hermano sufrió un accidente saliendo de aquí, ¿sí? Salió de aquí y se fue. A los 5 minutos alguien me llamó y me dijo, mire, el hermano Oscar Inga tuvo un accidente, un borracho, perdido. Y ese señor, ¿no? Usted estuvo ahí. Se lo llevó por delante. Bueno, se lo llevaron al hospital, parecía, yo miraba sangre en el piso, yo dije, por Dios, esto es grave, ¿no? Bueno, pues después nos fuimos al hospital a mirarlo, y la verdad no tenía mucho. O sea, solamente tenía un golpe aquí y un pie. La moto la trajimos, aquí la guardamos. Pero después la esposa que iba atrás y no le pasó nada. Ni la ropa se le ensució, ni lleva la moto. Dices que yo no entiendo porque el golpe fue tan tremendo, tan fuerte. La moto, nada, absolutamente nada, ¿no? Y la gente decía, pero que fue durísimo porque lo cogió de frente y el hombre venía sin control. Borracho, totalmente borracho. Entonces yo les decía, mire, a veces Dios nos permite cosas porque estamos en un mundo así. Pero Él no permite que el enemigo logre su objetivo de destruirnos, porque siempre la mano de Dios va a estar ahí para guardarnos. Y eso tenemos que reconocerlo, hermano, y no esperemos lo peor, porque los seres humanos somos así, ¿no? Un accidente, sangre en el piso, lo peor. No, uno va y dice, bueno, ¿qué pasó?
consciente, no pasó nada. La mano de Dios está ahí. Entonces tenemos que seguir confiando en nuestro Dios. Entonces, el gozo. El gozo es algo que necesitamos. Y miren lo que dice Proverbios del gozo. O sea, la paz trae vida, ¿no? Y el gozo, Proverbios 15:13, miren lo que trae el gozo. Y el gozo, hermano, no es el gozo de la vida, ¿no? No es el gozo de la fiestecita, no es el gozo del relajo, ni el gozo de la visita del familiar, ni el gozo del paseo allá al Cauca, ¿no? Miren lo que dice acá, ¿no? Proverbios. El corazón contento, ¿qué dice? Alegra el rostro. El corazón quebrantado, se dice, destruye el espíritu. Y la Reina Valera, ¿la puedes proyectar en la Reina Valera? Dice diferente, ¿no? Cambia la palabra alegra con hermosea el rostro. Hermosea el rostro. Ese es. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu, que dice, se abate. Ahora, ¿eso qué beneficio nos puede traer a nosotros? Pues mucho beneficio. ¿Sabe por qué? Porque la actitud no solamente es importante cuando vamos delante de Dios, sino cuando vamos delante de ¿quiénes? De los demás. ¿Sí? Un rostro alegre es un rostro agradable. ¿Cierto? Y miren lo que dice, el rostro no se hermosea con el maquillaje. No, ahí lo dice. El rostro no lo vuelve hermoso el maquillaje, la juventud, el vestido, nada de eso. El rostro se hermosea cuando realmente el Espíritu Santo pone su gozo dentro de nosotros. ¿Sí? De verdad, hermano. Y eso abre puertas, ¿sí o no? Lo contrario, ¿qué es? La amargura, ¿cierto? ¿Quién quiere vivir con una persona amargada? ¿Quién quiere trabajar con una persona amargada? ¿Quién quiere un empleado amargado? ¿Alguien quiere un empleado amargado? ¿Quién quiere un esposo amargado? ¿O una mujer amargada? ¿Quién lo quiere? Nadie, ¿verdad? ¿Cierto? Y a veces esas cosas, ¿no? Echan a perder mire, la amargura puede echar a perder un matrimonio, ¿o no? Es que yo estoy harto de verle esa cara de revólver todo el día. Y un día me voy a cansar ¿no? Le puede decir el hombre a la mujer o la mujer a quién. Al hombre, ¿cierto? Hasta los hijos se aburren, ¿no? Los empleados se aburren de los jefes amargados. Y los jefes se aburren de los empleados amargados. Hermano, en cambio, cuando hay gozo, ¿no es cierto? Así como la amargura contagia, el gozo también contagia, ¿sí o no? Entonces, qué bonito es cuando llega a la casa una persona que alegre, ¿verdad? Trae luz. Pero cuando llega una persona enojada, amargada, ¿qué trae? Oscuridad, daña el ambiente. Entonces eso va en contra de nosotros, puede ir en contra de nuestra economía, puede ir en contra del matrimonio, en contra de la familia, en contra de todo lo que nosotros tanto anhelamos. ¿Qué será? Que yo le pido tanto a Dios y Dios no ha hecho que mi esposo me ame más. Hermano, si hasta cuando le pide a Dios está amargado. Y el esposo no hace sino verla llore y se levanta y madruga a llorar y se acuesta y la ve llorando. Eso no es cómodo. Un día tenemos que dejar de llorar. ¿Y cuándo dejamos de llorar? Cuando sabemos que tenemos un Padre bueno que está con nosotros. ¿Sí? Tenemos que dar testimonio de eso. Entonces, mire lo que dice. El gozo en el corazón hermosea el rostro. O sea, yo no necesito ser joven, yo no necesito lo que el mundo necesita para poder ser hermoso. Ustedes y yo podemos ser hermosos solo por tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Y sabe que dice la Biblia, y muchos correrán detrás de ustedes por causa del Santo que nos ha honrado. ¿Sí? Necesitamos gente así, ¿verdad? Entonces, y todo lo demás, hermano, la paciencia es fruto del Espíritu. Yo necesito la paciencia para poder esperar, ¿no?
y no hacer cosas a la carrera que después me vayan a perjudicar. Bueno, cierro entonces diciendo que es al Espíritu Santo a quien necesitamos por encima de todas las cosas. Así que cuando usted vaya a orar, óigame bien esto, cuando usted vaya a orar, lo primero que le debe pedir a Dios no es que lo sane, no es que le dé el alimento, no es que le dé la protección. Lo primero que tiene que pedir a Dios es: lléname de tu espíritu, porque si Él me llena con su espíritu, todo lo demás lo voy a tener conmigo. Porque todo lo bueno lo trae el Espíritu Santo a mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el Señor termina esta enseñanza de la oración diciendo: cuánto más Dios nos les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Sí? Y yo quiero que esta semana usted ponga en práctica esto, por favor. Generalmente, siempre que tenemos una necesidad y oramos, lo primero que hacemos es poner esa necesidad delante de Dios, ¿no? Bueno, listo, vamos a orar porque estamos enfermos. Señor, sáname, sáname, sáname. No cambie esa dinámica y diga: el Espíritu Santo, ven a mi vida, y cuando estés conmigo, entonces la sanidad va a venir sin necesidad de que yo la esté pidiendo o la esté buscando. Que Dios nos bendiga entonces. Hermanos, Dios ya nos bendijo, ¿amén? Amén. Él ya nos bendijo, pero quiere que estas bendiciones se hagan realidad en esta. Agradezcámosle a Dios por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, sabemos que estás aquí con nosotros esta mañana. Sabemos que viniste como la solución a todos los problemas que nosotros pudiéramos encontrar en el camino de la vida. Gracias porque tu obra, Señor, fue completa, Dios. Porque nos salvaste, Señor, pero también dejaste a tu Espíritu Santo para que nos acompañara, nos consolara, nos guiara, nos enseñara, aún para que intercediera por nosotros. Espíritu de Dios, somos conscientes de que no estamos solos en esta lucha, y cualquier dificultad que tengamos la vamos a sobrepasar de tu mano, Espíritu de Dios. Por eso te pedimos que no nos sueltes de la mano. Queremos comenzar una semana contigo, terminar esta semana contigo y vivir siempre contigo, porque tu promesa es: y Él estará con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias, Espíritu Santo, por esa promesa maravillosa. En el nombre de Jesús, amén y amén.